Villarini habla de la dimensión pragmática, pero cuando él habla de dimensión pragmática, habla en el sentido sociológico. La pragmática en sentido sociológico tiene que ver con la aplicación del conocimiento. Por eso dicen, fulano es pragmático, como que es más, pragmático se ha convertido en sinvergüenza, porque un político en política, en sociología, cuando hablan de pragmático, yo me siento hasta con vergüenza ajena. Que usted eche por la borda los principios porque usted es pragmático, ¿no? Usted lo que es sinvergüenza. Usted decía que, por ejemplo, que las obras, grado a grado, que eso era corrupción. Y después cuando usted es presidente dice, no, porque eso se necesita. Entonces usted es pragmático ahora. O que la transparencia es importante y después que usted le toca dice que no. Entonces eso le llaman pragmático, eso es ser sinvergüenza. Es que usted, esa es la pragmática sociológica. Ahora, la pragmática discursiva tiene que ver con el contexto. Lo que decía ahorita. Usted no puede comportarse igual en una funeraria, en una fiesta. Es una de las críticas que yo le hago a la inteligencia generativa. La inteligencia artificial generativa no domina el contexto. Claro, tú le puedes decir, dame un discurso, elabora un discurso para un pésame, te lo da. Pero no y hasta le puedes decir más, para una persona de tal edad, etcétera. Ahora bien, cuando tú le pones la voz, te hace la voz igualita. Y yo pongo el ejemplo de Lucy Brown en el canal 15. Yo la oigo dentro de mis investigaciones. Ella dio una información sobre la tragedia en San Cristóbal. Es una explosión, recuerdan que hubo en San Cristóbal. Con el mismo tono neutral de una fiesta que habían celebrado por San Francisco de Macorís. La pragmática te dice, y te ven una persona que está leyendo, que sabe leer poesía, no lee con el mismo tono toda la poesía. Si está hablando de romanticismo, no te puede hablar como si está hablando de desamor. Los cuentacuentos, lo primero que domina la pragmática, le ponen como, a mí me encantan oír los cuentacuentos, que debería eso generalizar en todas las escuelas. Tú sientes que si hay un suspenso de cuentacuento con su tono, su voz, lleva ese suspenso, su pragmática para el niño. Si alguien está declamando una poesía patriótica, le pone otro tono, todo eso es pragmática, es el contexto. Si usted está hablando en una funeraria, debería hablar hasta los temas. Usted no puede poner a hablar temas que puedan herir el sentimiento de las personas ahí. Hay una correspondencia entre el contexto, el contenido, las señales paradiscursivas o parte de ella es las expresiones corporales, etcétera. Y eso puede determinar, incluso hay un libro llamado La psicología de la mentira, que tiene los elementos que tipifican cuando una persona está mintiendo. Por ejemplo, dice, y lo hizo un agente de la CIA, que tenía psicología y hace investigaciones, que normalmente el que miente no especifica muchos detalles del momento. Si va a una fiesta y era mentira porque cogió por ahí por otra parte, no habla mucho de la fiesta. Yo fui a la fiesta, pero ya no quiero hablar más de eso. No puede decir, ayer me encontré con Ruth y tal cosa. Si yo fuera a hablar de esta conferencia, yo puedo decir, me encontré con Ruth. ¿Y sabe quién encontré? Con el profesor Julián Muñoz, etcétera. El cliente no puede dar esos detalles. No puede hablar del contexto. La dimensión pragmática es muy importante para evaluar el pensamiento ajeno, sobre todo. Y en cuanto al pensamiento de uno, le sirve, porque el pensamiento de uno, cuando lo estamos procesando, y el discurso tiene un momento que le llaman el discurso como proceso, que es cuando estamos elaborando el pensamiento, que podemos decir, y yo voy a decir esto ahí, yo voy a hablar esta mala palabra ahí. No, porque ahí va a estar Griselda o va a estar el profesor Leocadio García, que es cristiano, y eso le va a ofender. Porque uno tiene también que defender, la gente tiene derecho al pudor público. Eso se está perdiendo. La gente ha convertido el discurso privado y el discurso pornográfico en discurso público. El discurso pornográfico es privado. Usted puede en un motel jactarse toda la pornografía que usted quiera, pero metido en un motel. Usted no puede irse a un parque a tener un comportamiento pornográfico porque eso es íntimo. Hay cosas íntimas que son legítimas en la intimidad, pero que no se hacen públicas.
Entonces se han perdido la barrera y ustedes gente con expresiones irrepetibles. A mí, yo no podría, aunque yo quisiera poner el ejemplo de las obscenidades que yo oigo en las redes sociales y que la gente, que yo no sé cómo persona puede aceptar ahí, referida a la madre y el sexo y esas cosas. Irrepetible. Entonces, si yo fuera a hablar en un programa de yo puedo decir, yo puedo decir esto en televisión, no, nosotros los profesores vivimos evaluando pragmáticamente nuestro discurso y decimos, este ejemplo no lo puedo decir. Por ejemplo, si voy a hablar de sexo, tengo que poner toda solemnidad, porque si no lo hago solemnemente, se me convierte en una chercha. Entonces, cuando yo voy a tratar el tema sexual en clase, si no hay la solemnidad necesaria, no lo trato, porque se convierte en chercha, entonces, la pragmática te dice que dentro de ese ambiente, cómo debe hablar o cómo crear el ambiente. ¿Usted cree que las malas palabras son malas palabras porque son feas? No, es por el contexto pragmático. Porque pene es la misma mala palabra que hacen esta, pero el pene lo dice el médico en su consultorio. No tiene un valor agregado de morbosidad. Y te dice vagina y es el mismo referente. Pero cuando las personas se refieren quieren herir a otro y le sueltan la palabrota, es esa carga pragmática, esa carga despectiva, esa carga de ira, esa carga que se le agrega a las palabras. Entonces las palabras van rodando y se van cargando de muchos matices, o lo que Saussure llamaba el valor. Saussure tiene una teoría que se llama la teoría del valor del signo, que no se habla mucho, que hoy tiene que ver mucho con la pragmática, como las palabras, no significado, es valor que se le agregan, porque si tú defines vagina y la defines con esa palabrota y va a ser lo mismo, la misma definición, pero tienen valores.